Estamos de regreso en Arica Informa junto al diputado Enrique Lee Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Diputado, bueno, hablemos un poquito porque ha pasado como colado el tema del presupuesto, ¿cierto? Que ya fue aprobado y que fue promulgado por el presidente ayer, tengo entendido, junto al ministro de Hacienda para el 2023. Pero uno de los temas que más causó polémica, especialmente en el sector salud, fue el tema justamente del presupuesto de salud para el próximo año. Algunos decían que era muy poco lo que había comprometido el presidente en campaña cuando conversó con los funcionarios a lo que presentó realmente en este proyecto. Al final, ¿cómo quedó? Bueno, al final quedó como lo había presentado el gobierno. La verdad es que no estoy conforme porque uno de los ítems en que se vio disminuido o afectado el presupuesto en materia de salud es en atención primaria, y siempre he dicho que eso es muy malo para la población. Invertir en salud primaria es realmente una inversión, es finalmente que el Estado a futuro va a ahorrar plata en salud porque vas a actuar sobre la promoción y la prevención y también sobre el diagnóstico. Sobre todo en momentos que estamos saliendo de una pandemia y donde los diagnósticos de enfermedades tan graves como el cáncer están absolutamente atrasados. Mucha gente hoy día, muchas mujeres, por ejemplo, no saben que tienen cáncer de mama, teniéndolos, porque durante la pandemia todas las pesquisas fueron retrasadas. Entonces, ahorrar en atención primaria, donde precisamente se van a detectar nódulos, induraciones, mamografías, ecografías que tienen que ser realizadas, la verdad es que es pan para hoy, hambre para mañana. Es muy malo ahorrar en salud, y no lo digo yo, esto es materia de conclusiones de grandes estudios en materia de salud a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud ha promovido que los estados en todo el mundo inviertan más en atención primaria en salud. Bueno, en el caso de Chile se mantuvo el presupuesto prácticamente, y eso, sabiendo cómo está la inflación, es prácticamente afectar la salud primaria. No estoy de acuerdo con eso, Luis, la verdad, es eso. Pero, bueno, el gobierno es el que tiene el sartén por el mango. Es bueno que la gente sepa que en materias de orden económico, es decir, cualquier presupuesto, cualquier proyecto que involucre uso de presupuesto, es el gobierno, es decir, el presidente de la República, sus ministros, quien tienen la decisión final. Nosotros en el Congreso no podemos intervenir en proyectos que tengan que ver con uso de presupuesto público. Hace algún tiempo el tema de los profesionales especialistas, ¿cierto?, de médicos especialistas que faltan en el país en general. Usted tiró de repente una idea, me gustaría que lo comentara un poquito cómo se puede, ¿cierto?, tener más especialistas en regiones tan alejadas como el caso nuestro. Bueno, eso, a propósito de lo anterior, es lo que angustia a veces cuando no tenemos cargos ejecutivos, es decir, no somos alcaldes, no somos gobernadores, no tenemos algún cargo en el Ministerio de Salud o en el gobierno, porque finalmente son estas autoridades las que tienen la toma de decisiones. Y en salud, el problema de la falta de especialistas afecta a todo Chile y hace muchas décadas. Este no es un problema de este gobierno, hay que ser súper honesto en eso. E históricamente los gobiernos han tenido el problema de déficit en especialistas médicos. Pero siendo un problema de nivel nacional, yo siempre he dicho, donde más afecta, Luis, es en Arica, es en zonas extremas. Porque fíjate que en Santiago, cuando una mamá, por ejemplo, tiene un problema con su niño, que necesita un endocrinólogo infantil, y tiene una lista de espera, una demora en la atención del hospital, de una u otra manera se las arregla para acceder al especialista en el área privada. Por supuesto que es muy lamentable que tenga que llegar a ese extremo, pero en regiones extremas el problema es mayor, porque no solamente no tenemos ese especialista en el hospital, simplemente no lo tenemos en toda la ciudad, ni en el área pública ni en la privada, y la única solución en varios problemas de salud que tenemos, por ejemplo en Arica, es subirnos arriba de un avión e irnos a Santiago. Entonces, el terminar con la falta de especialistas requiere, a mi juicio, lo he dicho ya muchas veces y durante mucho tiempo, primero, honestidad, transparentar. Muchas veces, y los meses de marzo, muchos de ustedes en las casas se acordarán,
de noticias que aparece quien estuviese en la Dirección de Salud, por ejemplo, anunciando los especialistas nuevos que llegan a Arica, casi como si se soluciona el problema, y eso es mentira. Es mentira porque llegan muy pocos especialistas, primero. Segundo, porque nadie dice que de esos especialistas que llegan para iniciar el cumplimiento de su devolución hacia el Ministerio de Salud, hacia el Estado, finalmente a mitad de año o a finales de año se van de la ciudad, vienen solamente por un periodo transitorio, y también porque nadie dice que durante el año también hay especialistas que van jubilando por edad, por diversas razones, y también se van de la ciudad, o se van de la ciudad dice llanamente por otras razones. Por lo tanto, siempre va quedando un déficit. Solución, y solución de bajo costo que la hemos presentado, a ver si alguna autoridad nos escucha, por favor. Primero, hay que ser honestos, ¿la Facultad de Medicina produce especialistas médicos? Definitivamente no. Tenemos una Facultad de Medicina que nos trae mucho orgullo, yo estoy de acuerdo y siempre he respaldado la Facultad de Medicina, pero finalmente eso es para Arica un motor de producción de médicos generales, que en realidad no estamos en crisis de médicos generales, lo que estamos en crisis es de especialistas. ¿Cómo formamos especialistas? Bueno, precisamente, ya que no tenemos crisis de médicos generales, a los generales que estén arraigados ya en la ciudad, hay que preguntarles en qué se quieren especializar. Primer punto, y alguien podrá decir, oiga, pero esto es muy obvio. Bueno, no es tan obvio, porque los médicos generales en Chile acceden a las especialidades de acuerdo a puntajes, y muchos médicos generales acceden a especialidades que no son de todo su gusto, lo que ya hay un problema vocacional obvio y evidente. Es distinto, ¿no es cierto?, que alguien acceda por puntaje a una especialidad que alguien acceda por vocación, porque de chiquitito, desde la universidad, quiso ser cardiólogo, quiso ser nefrólogo, quiso ser cirujano. Entonces imagínate que yo como autoridad les pregunto a los médicos ya arraigados en Arica, bueno, ¿en qué se quiere especializar? Supongamos que alguien me dice, mire, ¿sabe qué? En otorrino. Bueno, yo autoridad busco, a ver, ¿tenemos falencia en otorrinolaringología? Tenemos. Ok, listo señor. Usted como médico general se va al servicio de otorrinolaringología del Hospital de Arica. ¿Para qué? Para que ese médico general, sin ser especialista todavía, ya tome contacto con la especialidad, con el resto de los especialistas de la zona, para que no se produzca ese choque que a veces se produce no solamente en Arica, sino en muchas ciudades pequeñas, en que llega un especialista y se encuentra con el que ya está instalado en la ciudad y se produce un quiebre, un choque, por diversas razones. Finalmente se produce. Entonces, es muy bueno que ese médico general que se va a convertir en algunos años más en especialista tenga ese primer contacto con sus futuros colegas especialistas y que además va a tomar contacto con la especialidad probablemente no en los temas más graves, más importantes, sino en el caso del otorrino con otitis, con rinitis, con adenoides, etcétera. Pero ya va a empaparse de la especialidad. Imagínate tú un año, ese médico general adosado a un servicio de especialidad para que después de un año, cuando ya también los especialistas lo tengan identificado como un buen futuro especialista, lo enviamos. ¿A dónde, Luis? No a los centros de Santiago, a los mejores centros de otorrinolaringología de Sudamérica. Los identificamos, hacemos convenios con las universidades, por ejemplo, Universidad de Buenos Aires, Brasil, Colombia, en el caso de la cirugía de trauma, son líderes mundiales los cirujanos en trauma en Colombia. Bueno, en el caso de otorrino, ese médico que va a salir de Arica al mejor servicio de otorrinolaringología de Sudamérica va a estar 3 años. Y cuando vuelva, no va a mirar a los otorrinos de Santiago como hacia arriba. No van a ser sus maestros. Los va a ver igual, porque él va a venir formado del mejor centro de otorrinolaringología. Por eso que yo he dicho que no solamente se trata de formar más especialistas, con esta idea, a modo general, tratamos de formar no solamente más, sino mejores especialistas. ¿Y cuál es el problema final que tenemos en regiones y principalmente en Arica? Los médicos llegan retornados con la especialidad y se devuelven hacia Santiago y van a las comunas más ricas de Chile a ejercer su especialidad donde también hay falencia. ¿Cómo hacemos para que no se vayan? Muy simple, el Estado chileno, mediante pequeñas modificaciones normativas, le decimos a ese médico, bueno, usted ya es especialista, pero no tiene el título oficial. El título oficialmente se lo va a dar el Ministerio de Salud para que sea especialista, sea en este caso, en el caso del ejemplo, un otorrino, después de 5 años de estadía en Arica. De aquí salió, acá se queda 5 años. Pero tenemos una ventaja. Ese médico ya salió acá ya arraigado. Ese médico ya era médico general acá y llevaba un tiempo.
ese médico ya tomó contacto con sus colegas especialistas del hospital. Es muy poco probable que se quiera ir. Va a formar familia, etcétera, y además va a desarrollar su especialidad, porque como insisto, va a venir formado de los mejores centros, va a ser el cabeza de serie de la otorrinolaringología, a modo de ejemplo, en Arica, y no uno más de los alumnos formados en la capital. Tomen muy en serio esta idea, que además tiene costo cero, porque para formar un médico con la especialidad no se necesita grandes recursos. Muchos médicos generales están dispuestos a pagar su formación, no necesita tantos recursos. Lo que necesita es que el Estado le pavimente el camino para llegar a esas instituciones formadoras. Yo creo que esta idea, que ya lleva años que la ha venido repitiendo en distintos lugares y autoridades, es momento también que alguien en el gobierno se la tome en serio y eche para adelante, y en menos de 5 años podemos tener solucionado definitivamente el problema de la falta de especialistas, por lo menos en una ciudad como Arica. Bueno, harto tema en lo que se refiere a la salud. Brevemente, doctor, además diputado, lo que está pasando hoy día con estos 30 profesionales de la salud que fueron formalizados, ¿cierto?, por estafa, porque por el tema de entregaron, ¿cierto?, licencias médicas, que tengo entendido que son como más de 25.000 millones, por lo que se veía en primera instancia, sobre este juicio que se lleva a cabo. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, sin ninguna duda, todo el peso de la ley contra estos médicos que falsificaron un instrumento público-privado como es una licencia médica. Acá se está afectando la fe pública, se está afectando, en el caso, por ejemplo, de esos afiliados eran de FONASA, se están afiliando los fondos de FONASA que van destinados a la gente más carente y que requiere salud en Chile, y también, por cierto, también se afecta a las instituciones privadas de salud en el caso de los afiliados a ISAPRE. Hay médicos, por ejemplo, que se les calculó más de 30 licencias por hora. No, acá, Luis, ninguna doble lectura, todo el peso de la ley a estos, entre comillas, profesionales médicos que lucraron vendiendo licencias médicas. ¿Y para los afiliados también? Me parece que también acá hay un doble lucro, ¿eh? Acá hay un doble engaño, pero ahí habrá que estudiarlo, porque a veces también sucede de que hay afiliados, por ejemplo, o enfermos que requieren la atención en el hospital público y no acceden fácilmente al médico del consultorio del hospital, pero requiere reposo médico y a veces entre la espada y la pared requiere a solucionar su problema comprando, entre comillas, esa licencia médica. Habrá que estudiarlo bien cada caso, pero obviamente que si algún paciente, simplemente estando bien de salud, intentó burlar el sistema y aprovecharse de los demás, de todo el trabajo de los chilenos, también tiene que ser sancionado. Pero donde no cabe ninguna duda es en que estos profesionales sí tienen que ser perseguidos por el Estado chileno, porque acá hay un robo que no tiene ninguna justificación. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Hemos conversado con el diputado Enrique Ly, pausa y regresamos.